El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión del programa Expresiones para elegir, una coproducción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con TV UAC. Mi nombre es Héctor Maqueo González, les saludo con mucho gusto, transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de TV UAC, aquí en la ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, bienvenida. Gracias por seguirnos a través de los medios universitarios, en radio, en 89.5, en FM, en televisión, el canal 24.1 de televisión abierta y también en YouTube, en el canal de TV UAC. Le invito a que nos acompañe en los próximos minutos. Como usted sabe, en este espacio dialogamos, exponemos temas que tienen que ver con la materia político-electoral a fin de promover pues justamente la cultura política y democrática y también la participación permanente de la ciudadanía. El día de hoy me acompañará en unos minutos, ya está aquí en el estudio, la consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Ella preside la Comisión de Igualdad Sustantiva y vamos a conversar sobre una obra editorial y un evento muy interesante tiene que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta. Así que le invito a que nos acompañe. Vamos a la entrevista. La entrevista. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de TV UAC a la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Ella es integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y preside la Comisión de Igualdad Sustantiva. ¿Cómo estás, consejera? Buen día. Hola, muy buenos días a todos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto y también de TV UAC. Estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí nuevamente en esta mi casa, mi alma mater, para discutir sobre todo un tema que me apasiona muchísimo, que es la Constitución. Nuestra alma mater, y desde luego agradecemos siempre a la universidad por darnos la oportunidad de tener este espacio y de compartir con ustedes. Y consejera, quisiera que antes de hablar de esta obra editorial, que para quienes nos ven en televisión o en internet, ven en pantalla imágenes de esta portada, de esta obra, que refería en un inicio, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mirada violeta. Antes de entrar al contenido de esta obra y el evento, también estamos viendo en pantalla la portada, quisiera que abordáramos un poco sobre los antecedentes. ¿Cuáles son aquellos movimientos históricos de mayor relevancia en la lucha por la igualdad en nuestro país? Muchas gracias por la pregunta, Maqueo. Justo para quienes nos están escuchando, hablar sobre la Constitución en México pues tiene una larga tradición histórica, ¿no? Que nos remonta incluso al inicio de nuestra independencia, por ahí del siglo XIX, en los 1800. Y sí me gustaría como retomar algunos de los antecedentes que contextualizan el movimiento feminista, porque si bien vamos a llegar a México, sí hay que hablar como de las iniciadoras que están en Europa y en Estados Unidos, aquellas mujeres que en un momento luchaban de forma individual, con algunos escritos que ya para la época eran subversivos. Estamos hablando desde el siglo XV, con algunas ideas sobre que la igualdad entre hombres y mujeres solamente era una cuestión física, más no de raciocinio, ni mucho menos como de capacidades. Pero no va a ser hasta la Revolución Francesa que estas mujeres, o sea, que se va a agregar el tinte colectivo a la lucha feminista con una gran activista que es Olympia de Gouges, que va a poner sobre la mesa, digamos, del debate la necesidad de la igualdad política de las mujeres. Si bien la Revolución Francesa culmina con los derechos del hombre y el ciudadano, ¿dónde quedaron las mujeres? Y Olympia de Gouges va a poner justamente la discusión con un texto muy subversivo que es el de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, ya exigiendo estos derechos. Finalmente su historia culmina con la guillotina, debo decirlo, porque evidentemente pues, se tomó como subversivo, pero eso no implica que el movimiento feminista o que esta idea de la necesidad de derechos se quedara muerta. Al contrario, como que mantuvo ahí un fueguito que se fue expandiendo hacia Inglaterra con algunas otras activistas que empezaron con el movimiento sufragista, de lo que se conoce como la primera ola del feminismo, y que a la par pues va a llegar a Estados Unidos también con
el movimiento abolicionista, lo cual hay que rescatar que las mujeres fueron partícipes muy activas de esos movimientos, pero al final se logra la abolición, pero para los hombres. O sea, negándole los derechos políticos a las mujeres. Entonces, estamos hablando de momentos históricos de lucha de la mujer en donde hemos estado presentes, pero no se nos había como reconocido en un documento oficial, una constitución, derechos, garantías. Esto cómo se va a trasladar hacia Hispanoamérica y sobre todo a Latinoamérica, pues es a la par, justamente. O sea, tenemos que en México desde el siglo XIX, las mujeres que participaron, hay que decirlo, pues estaban en una esfera como intelectual, escritoras, muchas de ellas escribían con seudónimos de hombres, o sea, porque había que cuidar también había que cuidarse. Si bien en México no llegaron las mujeres a sufrir pues estas vejaciones como la muerte por exigir derechos, acá la situación era pues que el marido o los hermanos la regresen a casa. A ella no le corresponde el espacio público. A las mujeres mexicanas, latinoamericanas, nuestro lugar era la casa, lo privado. Pero creo y considero que no, o sea, ellas mismas se asumían como parte de, porque participaron ya fuera con escritos, haciendo organizaciones. Pensemos en 1824, un grupo de mujeres zacatecanas envió una carta al Congreso Constituyente exigiendo derechos políticos, pero no fueron tomadas en cuenta. Igualmente en 1856, otro grupo de mujeres, que son estos momentos en los cuales se está discutiendo una constitución, y no fueron tomadas en cuenta. Hacia 1888 pues se crean estos textos subversivos como el semanario Violetas de la Náhuac, en donde empiezan a visibilizar las diferencias sociales entre hombres y mujeres, pero también ese reclamo al derecho del sufragio universal y discusiones en torno a la democracia. No va a ser hasta la década, el cuatrienio de 1906 a 1910 que se fundan las primeras organizaciones antirreeleccionistas de mujeres, en las cuales va a participar pues una reconocida actora del momento como lo era Ermila Galindo. Entonces, posterior a ello, también se crea se logra el primer Congreso Feminista en Yucatán, hacia 1916, con la participación de 600 mujeres y con el apoyo, por supuesto, del gobernador, en donde se discutió si el voto sí o no, o hasta dónde se iban a pedir como esos derechos, ¿no? Porque también había cierta discrepancia en torno a lo que se iba como a exigir. El primer congreso fue en enero de 1916 y el segundo fue en diciembre, por ahí de diciembre de 1916, el mismo año, en el cual pues ya la discusión iba hacia, lograron que pudieran votar, pero no ser electas. Entonces quedaba como ahí una lucha pendiente. Considero que esto es como para contextualizar acerca de por qué la importancia de la lucha de las mujeres con respecto a que el día de hoy tengamos derechos político-electorales y que podamos participar, ya sea votando, pero también siendo electas. Ahora, ¿qué tanto de esta lucha por la igualdad y que has referido con los antecedentes históricos quedó plasmada en la Constitución de 1917? Es una muy buena pregunta, porque en realidad, si nos vamos a esa época, aunque hubo estos movimientos antirreeleccionistas y aunque hubo participación, por ejemplo, de una Ermila Galindo, no se consideró en el momento de 1917. ¿Por qué? Porque la discusión en México todavía estaba en torno a si el lugar de la mujer realmente era lo público o lo privado, y nos supeditaron a lo privado, la casa, la educación de los hijos, y no se logró en ese momento, pero eso no implica que hacia la década de 1920 algunas mujeres fueran ganando espacios, sobre todo acá en el sur del país, como Yucatán, que se logran las primeras gobernaturas, las primeras mujeres que son electas como diputadas, pero digamos que quedaba como muy focalizado en una zona del país en específico. Ya será hasta 1953 cuando logramos el voto para nosotras como mujeres, y posteriormente pudiéramos como postularnos para una candidatura, pero ha sido una lucha pues constante. Claro, y ardua, y que hay que visibilizar, y una forma de hacerlo es justamente esta obra que platicábamos al inicio, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta.
Esta es una compilación que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es muy reciente, es de marzo de este año, está recién salida de imprenta prácticamente, y es una obra en la que, desde luego, está la Constitución política, pero se incluye, se destacan cuáles han sido esos hitos históricos, ese contenido importante, por un lado, por la lucha por los derechos humanos de las mujeres, y por otro lado, todo el contenido que tiene que ver con los derechos a una vida libre de violencia o de violencias. Y bueno, en esta misma obra se refería, y para conectar con las fechas que has comentado, sobre todo ya en el siglo XX, en 1953, como decías, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, pero también en 2014 una reforma muy importante que fue la incorporación del principio de paridad en el ámbito político electoral. Es muy reciente, estamos hablando de poco más de 10 años, y la paridad en todo, en 2019, hace apenas 6 años. Ahora, consejera, platícanos un poquito de esta obra. ¿Cuáles consideras que es su mayor aportación? ¿A quién va dirigida? Platícanos un poco, por favor. Bueno, yo considero que esta obra pues va dirigida a toda la ciudadanía, hombres y mujeres, sobre todo también a los legisladores y legisladoras. El principal aporte de esta obra justamente es visibilizar los avances en materia de paridad y en materia de atención para garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Para ello, la iniciativa de la magistrada Mónica Aralizo Tofregoso consta en visibilizar en dos colores que han acompañado el movimiento feminista pues desde hace mucho tiempo, que son el morado y el naranja. En morado se resaltan aquellas acciones y aquellos artículos que hablan acerca de la paridad, y en naranja aquellos que hablan acerca de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y como lo comentaba, sí, justamente hablamos del derecho al voto en 1953, pero también de estas reformas o grandes reformas que ha tenido nuestra Constitución, como la de 2014 y la de 2019. Insisto, creo que la lucha de las mujeres es una lucha no acabada, pero sí se han logrado grandes avances. Y yo creo que la principal aportación de esta Constitución es sí visibilizar, pero también mantener una memoria viva de las luchas de las mujeres, y que no está terminado, porque no está terminado no porque haya una meta final a que llegar, es finalmente poder contextualizarnos cada una de nuestras constituciones desde 1824 a la fecha. Ha tenido un contexto y ha hablado de nuestras realidades. Hoy en día yo considero que como ciudadanos sí es importante hacer una revisión de la ley que nos rige, porque al final podríamos entrar en una discusión incluso filosófica acerca de ¿Constitución para qué, no? O sea, ¿cuál es la función práctica, la función ideológica detrás de la Constitución? Creo que eso también toca al ámbito legislativo, pero también como ciudadanos nos corresponde informarnos, conocer, preguntar, ¿cómo me afecta a mí esta ley? ¿Cómo me afecta a mí este artículo? ¿Qué me está garantizando? O sea, reconociendo que el que el día de hoy podamos circular libremente en la calle, que el día de hoy podamos como mujeres postularnos a una plataforma partidista para lograr un escaño en la Cámara Legislativa o en la Senaduría, tiene que ver con toda una lucha detrás para lograr ello. Y todo eso está plasmado ahí en la Constitución, en lo que nos rige, lo que conforma nuestro sistema político, lo que da pauta para los comportamientos sociales, políticos, culturales. Entonces, de ahí la importancia de la Constitución, que no lo veamos como algo ahí abstracto, que sí, a veces es como difícil bajar qué es una ley, ¿no? Como al ámbito práctico, pero ahí está. Además, en un momento muy importante en la vida pública de nuestro país, ya que está en agenda la discusión de una posible futura reforma electoral en el país, donde se estarán revisando diversos temas. Ya hay una comisión presidencial que está trabajando, el INE, en fin, distintas instituciones que están ya con esta mirada en esta posible reforma, en esta discusión, y qué buen momento para retomar esta obra, justamente lo que sea, pues todos de dónde venimos, los antecedentes, lo que tenemos y los retos, ¿no? Así ¿No te parece así? Sí, justo es como, insisto, mantener una memoria viva, no nos olviden, hemos estado presentes, y justo el artículo 1 de nuestra Constitución habla del sentido de no dar marcha atrás en los derechos ya ganados. Y porque hay retos también muy importantes, ¿no? Incluso en la obra se menciona alguno de ellos,
como son los techos de cristal, el piso pegajoso. ¿Cuáles consideras, y si nos puedes explicar un poquito, estos desafíos que todavía tenemos en estos dos temas, ¿no? Claro. Que son los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres y por otro lado para una vida libre de violencia? Claro, como lo comentábamos, el tema de la Constitución muchas veces suena como ahí en el abstracto, pero al final hablar de los retos es justamente evitar que sea una letra muerta. O sea, que los avances en cuanto a reformas, en cuanto a artículos que se van generando y que se van modificando, hay una corresponsabilidad entre sí, los legisladores, pero también la ciudadanía, de no dejar que muera. Con respecto a los techos y los pisos, con los techos de cristal y los pisos pegajosos, tenemos una ley de 2014, una reforma de 2014, perdón, una de 2019 que garantiza que haya más mujeres en puestos de toma de decisión. Justamente sabemos que las violencias cada vez son más hábiles o generan como mecanismos más, no sé, sutiles o fuertes como para contrarrestar el ejercicio pleno de un derecho. Por ejemplo, las violencias digitales, que hoy por hoy han tomado una fuerza tremenda en los procesos electorales, lo estamos viendo, cómo incrementan los casos, las denuncias. Así es, justamente, o sea, por eso hay que ser muy abiertos a los contextos, es decir, tenemos una ley desde hace más de 108 años que está vigente, pero eso no implica que esté apegada a la realidad de hace 100 años. Está viva porque se va reformando, porque se va adaptando de los contextos que viven hoy las mujeres y que se plantean, que llegan a la Cámara legislativa a discutirse para garantizar esos derechos. Entonces, considero que los retos son eso, mantener una letra viva, que se aplique, que sea funcional. Ahora, pues de alguna manera, bueno, es claro que para las instituciones es una obligación legal, pero también considero un deber ético el seguir avanzando en visibilizar estos temas y seguir construyendo la igualdad. Porque se puede pensar que lo que no se conoce, no se conoce, no se puede valorar y por ende se puede perder. Claro. ¿Qué hace el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, tú que presides la Comisión de Igualdad Sustantiva, justamente para esto, para seguir visibilizando, para seguir avanzando hacia una igualdad efectiva, sustantiva? Sí, justo, partimos de la idea de que lo que no se nombra no existe y creo que eso es algo que tenemos que ir atajando como institución y sobre todo como funcionarios públicos, en este caso electorales. Desde el instituto pues están garantizando acciones para atender cuestiones de paridad, pero también para capacitar a las mujeres en el uso de en el ejercicio de sus derechos, también en el conocimiento de las violencias que existen hoy en día. Como bien lo mencionabas, hoy el ámbito digital es un ámbito del cual surgen muchas violencias, ¿no? Que muchas veces normalizamos, son poco identificables. Entonces también nos corresponde a nosotros como instituto, que uno de nuestros principios pues atiende al tema de la información, capacitar a las mujeres, apoyarlas, brindarles herramientas para ejercer su cargo libre de violencia, porque recordemos, si bien nosotros atendemos al tema electoral, no por ello las dejamos solas cuando ya están en el ejercicio del cargo. Y desde la Comisión de Igualdad Sustantiva existe la red de candidatas electas, la cual da seguimiento ya a estas mujeres que están en el ejercicio del cargo, en sus necesidades. Al final de cuentas, no solo se trata de que nosotros como instituto creemos un programa para brindarles herramientas, pero necesitamos escucharlas a ellas. ¿Qué necesitan? Están realizando jornadas junto con el INE en los municipios. Sí, ¿verdad? Son las jornadas de sensibilización frente a la violencia política. Consta de ir a los 18 municipios del estado para brindarles herramientas que conozcan también toda la parte de los conceptos de violencia, la parte jurídica, cómo presentar una denuncia, cuáles son los mecanismos, nosotros como instituto, hasta dónde podemos apoyarles, cómo les podemos apoyar, quiénes son los principales, ¿cómo se le llama? Las personas de primer contacto que las atienden, que las escuchan. Y sobre todo se está elaborando un decálogo por municipio acerca de las prácticas o necesidades que existen justamente en el municipio para hacer uno al final de todo el estado. Se han realizado, si no recuerdo mal, por favor me corriges, es en Corregidora y en Jalpan de Serra y atienden funcionarias municipales, ¿no? Pueden ser regidoras, pueden ser integrantes de distintos órganos del
del ayuntamiento. Sí, así es. Se ha realizado en Corregidora y en Jalpan y hemos contado con la presencia de regidoras, las presidencias del DIF, también las unidades de género de los municipios y pues otras funcionarias que nos acompañan y que atienden también temas de violencia. Y también decirle a la gente que amablemente nos sigue que existe una normativa, existen protocolos, el instituto tiene un protocolo para atender también estos temas, ¿no? Sí, así es. El protocolo cuenta con el instituto cuenta con materiales como el protocolo y el ABC de la denuncia que apoyan a las mujeres a entender cómo proceder en el caso de una denuncia, pero también cómo se les va a atender en el instituto. Nosotros les dejamos en claro que una vez que llega una persona que tiene alguna situación de violencia no podemos revictimizar. Eso sí, lo tenemos muy claro también en el instituto. También estamos generando ya una propuesta para un violentómetro digital para que las mujeres conozcan este tipo de conductas y prácticas que se desarrollan en esas plataformas. Y conocemos en este momento que quizá no hay como tal una ley o una legislación que sancione, pero lo que queremos es que conozcan de estas prácticas para que el impacto de la violencia sea menor en lo que llegan esas acciones que puedan ser vinculantes. Y recordar que, bueno, por mandato de ley le toca al Instituto Electoral del Estado de Querétaro recibir estas denuncias, sustanciarlas y ya resolverá, en dado caso, el órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal electoral resolverá ya sobre estas denuncias. Ahora, otra forma de seguir visibilizando estos temas, pues es justamente los eventos como el conversatorio que se va a llevar a cabo por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el próximo 11 de septiembre, es el conversatorio justamente para presentar esta obra que hemos comentado el día de hoy, que es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta. Platícanos, consejera, a grandes rasgos, el evento es el 11 de septiembre, es a la 1 de la tarde en el Salón de la Historia, en el Archivo Histórico, en la calle de Madero, sí, en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. ¿Quiénes participan en ese conversatorio? ¿Quiénes pueden asistir? Bueno, el nombre del conversatorio es 108 años de Constitución, del papel al poder, el camino de las mujeres hacia la igualdad política. Es un conversatorio, como ya lo comentabas, acerca de la Constitución con mirada violeta. Las autoridades que van a participar como comentaristas de esta Constitución son el Tribunal, la Sala Superior, el Instituto y también la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Sala Superior del Tribunal Federal. Sí, así es. Entre nuestros invitados ya confirmados, me voy a permitir nombrar algunos. Entre ellos, evidentemente, está la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que nos acompañará con su presencia para presentar esta Constitución, que es una iniciativa propiamente de ella. También nos va a estar acompañando. Perdón, estamos viendo en pantalla para gente que nos sigue en internet y en la tele la invitación. Ahí hay un código QR que pueden en este momento descargar y ahí pueden registrarse. Perdón. Claro. También entre nuestros panelistas está pues, la doctora Marcela Ávila Egletón, está también el ex consejero y ahora magistrado Carlos Seguiarte. Y está también nuestra presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, que nos estará acompañando con sus valiosos aportes acerca de esta Constitución y de la lucha de las mujeres. Brevemente, consejera, porque el tiempo nos gana, ¿algo más que desees agregar? Nada, reiterarles la invitación a seguir esta transmisión. Recordarles que estos temas pues, son importantes, invitarlos a revisar la Constitución, a descargarla. Creo que en este momento tenemos aquí 3 ejemplares que vamos a estar regalando en una dinámica, pero la información la pueden descargar de la página de la Sala Superior. Así es, y justamente antes de despedirte, lo que tienen que hacer las personas es llamar al teléfono de TV WAC 442-192-1200, repito, 442-192-1200, extensión 37120, y ahí darán su nombre y tendrán que venir en un horario de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, a recoger uno de los ejemplares. Vamos a regalar 3 ejemplares de esta Constitución. Muchas gracias, consejera. Gracias a ti, Maqueo. Vamos con más. La entrevista. Y bien, agradecer el favor de su atención. Le invito a que nos siga a través de la página del Instituto, www.ieq.mx, en la red social del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, donde encontrará toda la información permanente de este organismo. Mi nombre es Héctor Maqueo González, le deseo que tenga un excelente día y hasta la próxima.
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.